fórmulas o la respuesta. Sí, preguntaba algo con respecto a eso, que si queda negativo o algo así. Que si era Bueno, posible que, digamos, en el x a las 5 sobre 5 más x puede dar negativo y la otra positiva. Eso es más o menos a lo que se refería. miren este caso, miren, 3t a la 3, digamos, ¿no? Sobre t. Si yo integro esto con respecto a t, como aquí hay un menos, ya, entonces la integral, esta es una integral no definida, ¿no? Una antiderivada. Va a ser t a la 4 sobre 4 menos t a la 2 sobre 2, ¿no? Miren, aquí el menos quedó. No sé si era... Pero Bueno, yo te refieres afuera de la fórmula. ok, bueno, entonces hagámoslo así. Entonces digamos que el menos está aquí, aquí dice usted, aquí, o fuera de la integral. Bueno, igual puede salir. Bueno, si el menos está ahí, cuando hago la integral, el menos queda aquí afectando a todo, pero hay que colocar un paréntesis, bueno, para que afecte los dos términos. ¿Era eso? Venga, papi. Ya se despertó tu hijo. Papi, estoy en clase, venga. Ya voy para allá entonces. Venga a la clase. Mi amor. Bueno, entonces continuemos aquí con las ideas. Entonces llegamos a este resultado y miren qué interesante lo siguiente. Ayuda a aceptar a las personas que son diferentes en su forma de sentir, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en la manera como estas personas interactúan. Apaguen los micros. Compañera. Bueno, nos van a dar una clase aquí de respeto, pero bueno, creo que ya todo el mundo sabe eso, ¿no? Ese resultado fue el que obtuvimos, ¿cierto? Y noten lo siguiente. Noten que si no tuviéramos la integral definida, si no tuviéramos este 0 y ese x, a ver, hagamos esta integral aquí sin definirla en nada, sin definirla de 0 a x, simplemente esta. T a la 4 más 1, que ese resultado se obtuvo haciendo una ecuación diferencial, o sea, se plantea una ecuación diferencial y se resulta que esta función y la de aquí resuelven la misma ecuación diferencial con las mismas condiciones iniciales y por lo tanto ellas dos son iguales. Pero sin hablar de todo eso, y en el paso intermedio se usó el teorema fundamental del cálculo. Pero si ahorita planteamos esta integral, esta misma, pero sin los límites de integración, sin el 0 y el x, ¿cuánto da esta integral? Bueno, da t a la 5 sobre 5 más t, ¿cierto? Y estas dos cosas no me parecen, ¿sí, no? Como parecidas. Solo que aquí está todo en términos de x. Es como si esta expresión que tuve aquí se hubiese evaluado en x, ¿cierto? Digamos que esta función se llama f mayúscula de t, ¿cierto? T a la 5 sobre 5 más t. Entonces esto que tengo acá arriba es como si fuese esa f mayúscula evaluada en x, ¿cierto? ¿Y cuánto es esta función f mayúscula de t evaluada en 0? Si f de t es t a la 5 sobre 5 más t. Si la evalúa en 0, ¿cuánto da? 0, profe. 0, ¿cierto? Entonces, 0 restarle 0 a algo es como si no le restara nada. Entonces yo puedo escribir aquí menos f de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues resulta que esta f que yo estoy colocando aquí es una antiderivada de t a la 4 más 1. Y cuando defino la integral entre dos números,
Eso me da esa antiderivada evaluada en el extremo superior, mire, menos esa antiderivada evaluada en 0. Y eso es lo que establece el segundo teorema fundamental del cálculo, y es el que nos va a evitar y ahora en adelante hacer sumas de Riemann, y también nos va a evitar ponernos a hacer todas esas cuentas que yo hice ahorita con una ecuación diferencial, que la condición inicial, que todas esas cuentas que hice para llegar a este resultado, no vamos a tener que hacerlas más, porque el segundo teorema fundamental del cálculo nos da ese resultado. Bien, todos los que se asustaron cuando yo hice todas esas cuentas de ecuaciones diferenciales ahí, pues les digo que no me preocupen, que aquí llegó este teorema a auxiliarlos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Prácticamente lo que yo estaba escribiendo en la pizarra, ¿no? Dice, suponga que f es una función continua en el intervalo AB. Todas las funciones que nosotros trabajamos son continuas. Y considere f mayúscula una antiderivada de esta f minúscula. Bien, nosotros antiderivada sabemos calcular. O sea, calcular la integral sin considerar los límites de integración. Entonces, el teorema ya definitivo dice que la integral de AB de f de x es igual a evaluar la antiderivada de f en b y restarle cuando lo evalúo en a. Entonces este resultado ya es lo último en tecnología. Bien, ya no tenemos que hacer sumas de Riemann, ya no tenemos que hacer esas cuentas que hice antes con ecuaciones diferenciales para ver que esa integral coincida con esa función. No tenemos que hacer eso. Y lo mejor de todo es que estas antiderivadas nosotros ya somos más o menos expertos en calcularlas, ¿no? Porque ustedes ya saben calcular algunas antiderivadas. Tenemos que ya sabemos calcular las antiderivadas de x a la r por dr por dx. Esta ya sabemos. Sabemos calcular antiderivadas de funciones cuando están así. G a la r por un g' por dx. Esto ya sabemos hacerlo cuando tenemos funciones de este tipo. Sabemos calcular antiderivadas de la función coseno de x, seno de x. Y entonces conocemos varias antiderivadas interesantes. Entonces podemos usar ese resultado para que cuando ¿cuál es una antiderivada de la función seno a propósito? Seno Menos por coseno. 1 o menos coseno. ¿Cierto? Todo el teorema fundamental del cálculo del segundo está diciendo, si usted conoce la antiderivada del seno de x, y yo le pido que calcule la integral de 0 a pi medios de seno de x, aquí ya una integral definida. Mire. Entonces es lo mismo que evaluar esta antiderivada, coseno de x, primero en pi medios, pero lo coloco acá en el límite superior, y le resto cuando lo evalúo en 0. Esto es una nueva notación. Bien. Encuentro la antiderivada, aquí indico que lo voy a evaluar primero en pi medios, y le resto cuando lo evalúo en 0. Bueno, coloquemos, ¿cuánto va a integrar ahora? Cuando lo evalúe en pi medios me daría menos coseno de pi medios, ¿cierto? Y el teorema fundamental dice que esa antiderivada menos la antiderivada evaluada en 0. La antiderivada es menos coseno, entonces menos coseno evaluada en 0. Coseno de pi medios, esto aquí es 0. Menos por menos es más. Me quedaría más. Coseno de 0 que es 1. Eso sería 1. Por lo tanto, exacto, esa integral, la integral de 0 a pi medios de seno de x es 1. Usando el segundo teorema fundamental del cálculo, no nos preocupamos ni por suma de Riemann ni nada, solo lo único que tenemos que tener en cuenta ahorita es que hay que evaluar esa antiderivada en los extremos de integración, en el pi medios y en 0. Solo eso y ya. Y aplicar las reglas que ustedes ya conocían la semana pasada. Entonces la función seno, ¿cómo es? A ver,
Seno de 0 es 0. Entonces la función seno es una función periódica, ¿no? Ella viene y sube por acá, y baja, y sube y baja, y sube y baja, y oscila así todo el tiempo. ¿Cierto? Seno de pi medios, acá, está pi medios. Ah, no, perdón, pi medio es acá. Pi medio es por aquí, en el eje X. Y seno de pi medio es 1, entonces esta altura acá. Entonces la función seno sube hasta 1. Y ahí comienza a bajar. Entonces la integral que hicimos fue desde 0 a pi medio. O sea que calculamos el área bajo la curva de este tramo nomás. ¿Cierto? Y eso mide 1. Eso es lo que nos dio 1. Eso es lo que nos dio 1. La integral de 0 a pi medio de seno de x. Bien, entonces esa área bajo la curva mide 1. Interesante. Entonces hagamos algunos otros ejemplos que tengo aquí en las notas. Entonces con este resultado ya nos salvamos. Cuando veamos una integral, nos ignoramos estos números por un momento, el A y el B, calculamos la antiderivada, cuando la tengamos, la evaluamos en B y le restamos cuando la evaluamos en A, y ese es el valor de la integral. Y detrás de eso está ese límite, está esa suma de Riemann, está todas esas cosas que pueden ser bien mal comportadas, ¿no? Entrar a hacer todas esas cuentas. Eso es lo que tenemos. Bien. Entonces dice aquí, dice, demuestre que la integral de A hasta B de x a la 2 por dx es igual a b a la 3 sobre 3 menos a la 3 sobre 3. Entonces fácil, en este caso la función que estamos integrando, nos ignoramos pues el a y el b. Una antiderivada de x al cuadrado es esta que está aquí, que es la 3 sobre 3. Si la evaluamos en b, pues me da b a la 3 sobre 3. Y si la evaluamos en a, me da la 3 sobre 3 y estamos, ¿no? Entonces, por el segundo, fundamentando el cálculo, esa integral me da esto aquí. Sencillo, tranquilo. ¿Están cansados ya, no? Más o menos. Bueno, La clase pasada, ¿cuáles fueron los temas que vimos? la clase pasada. Una Riemann. El martes. Sí, suma de Riemann, exacto. Suma de Riemann. Ahora, nosotros ya, por ejemplo, este ejercicio demuestra que la integral de a a b de x a la r por dx me da este resultado. No, es una integral, me tiene que dar un área bajo la curva. Y se queda eso. Entonces, miren, en este caso la función que estamos integrando es x a la r. Ya esta derivada de x a la r es x a la r más 1 sobre r más 1, ¿no? Y como ya conocemos esa antiderivada, pues simplemente la evaluamos en los extremos de integración, ¿no? La antiderivada que la estoy colocando aquí, la antiderivada de x a la r es esta. Cuando lo evalúo en b, pues me da esta expresión. Y le resto cuando evalúo en a. Bien. Y aquí tenemos otras integrales, ¿no? Por ejemplo, la integral de 1 a 3 de 2 sobre t al cubo por dt. Todo esto lo puedo escribir como 2 por t a la menos 3, ¿no? 2 por t a la menos 3, para aplicar la regla de que le sumo 1 al exponente y divido sobre eso. El 2 sale la integral, queda aquí, ¿sí? Y t a la menos 3 más 1, o sea, menos 3 más 1 da menos 2, y divido sobre eso mismo. Los 2 se cancelan, me va a quedar un menos t a la menos 2, que es lo mismo que tener menos 1 sobre t al cuadrado. Evalúo primero en 3, que es el extremo superior de la integral, que me da este valor. Y le resto, miren esta resta aquí, cuando evalúo en 1. Entonces cuando evalúo en 1 me da menos 1 sobre 1 al cuadrado. Eso me daría 1 menos 1 noveno, que me da 8 novenos.
Bien. Y aquí tengo esta otra integral. Aquí integré fue la función coseno de x de 0 a pi medios, parecido al que hice en la pizarra. Y aquí tenemos este ejercicio 5, pero esto lo dejamos para luego. Listo. Creo que ya fue suficiente por hoy. Entonces les dejo estas notas. Ya las envié al grupo, de hecho. Enseguida subo los videos. Y no sé si ustedes han visto el video que les envié sobre integral por sustitución. Un método para hallar integrales. Un video que envié estos días. Creo que dura como 40 minutos. Entonces les recomiendo que lo vean. Bien. Todos los videos están en el canal, ¿cierto, profe? Sí, pero es que está desordenado. Entonces, yo lo envié al grupo. Se llama integración por sustitución. Es un método para hallar integrales. Y ahí explicó muy bien ese método. Bueno, creo yo que lo explico bien, ¿no? Tendrían que decirlo ustedes. Pero yo creo que sí lo expliqué bien porque tengo 90 visualizaciones. Y ese video lo hice para el único curso de cálculo integral que tuve el semestre pasado. Eran 30 estudiantes, no sé de dónde aparecieron esos otros 60. Se volvió famoso, profe. Sí, me volví popular ya. Y este semestre también solo tengo este grupo de cálculo integral. Entonces les recomiendo que vean ese video. Yo creo que ya están preparados para verlo con lo que vimos hoy. Bien. Entonces terminamos por Listo. aquí. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Gracias. Profe, Luego. Chao, profe. Chao, que esté bien. que esté bien, profe. Gracias, igualmente. Bueno, sí, señores. Profe, qué pena una preguntita antes de que me vaya. Profe, lo que pasa es que creo que yo no asistí a la clase cuando dio antiderivadas y hoy estoy un poco perdido por eso de las antiderivadas. Que se me decía que estas antiderivadas ya las sabían hacer, pero ¿Usted no vio el video de antiderivadas, la clase? no, profe, la verdad no, como que sabes, no sé qué. Ah, es que sabes, estaba malo el internet y como que ya después no lo vi. Uy, no, tiene que verlo porque sin eso, mejor Sí, dicho, estaba bastante perdido, sí, por ahí. avanzar porque todo el tiempo vamos a estar usándolo hasta el final. Y lo estoy buscando por aquí en el grupo, pero no lo encuentro. Bueno, creo que eso es como en la clase. Esto fue justo después de cónicas. Debe ser por ahí la tercera o cuarta clase. Bien. Y pues estaba buscando en YouTube y eso es igual que derivadas indefinidas, creo que se llama también, ¿no? Sí, también. Integral indefinida. Ay, madre, bueno. Voy a buscar si algo, profe, yo le escribo o algo así. Sí, no, usted tiene que estudiar eso porque si no, se le va a dificultar bastante. Listo, profe. Gracias. Bueno, que esté bien. Chao, chao.